Muy buena tarde, bienvenidos a esta clase virtual. Muy buena tarde a todos los estudiantes de los cursos para evaluación privada de Derecho Civil y Procesal Civil. Es un verdadero gusto compartir con cada uno de ustedes desde los ámbitos en que se encuentren. Deseo y espero que se encuentren bien de salud, que estén protegidos, que protejan a sus familias y que Dios los guarde siempre. Bienvenidos a la clase. Vamos a iniciar poniendo a la vista de ustedes el objetivo que pretendemos alcanzar con la clase de este día. Muy bien. El objetivo de clase realmente es rememorar contenidos de trascendental importancia en cuanto a las instituciones de la sucesión hereditaria y su fundamento sustantivo. Es importante también suplicarles y compartir con todos que la próxima clase se va a desarrollar el día sábado 25 de septiembre de 2021 de las 8 horas a 9:30 para corregir el horario que tenemos por acá. Entonces de 8 horas a 9:30 les suplicamos estar pendiente de su clase para la semana entrante. Este cambio obedece a que en la ciudad de San Marcos hay ya información de un corte de servicio de energía eléctrica, circunstancia que hará difícil el poder estar con ustedes en el horario acostumbrado. Por lo que reiteramos y les suplicamos que estén presentes en su clase virtual el sábado 25 a las 8 horas. Bueno, después de esta súplica y de su comprensión, vamos a iniciar poniendo a la vista de ustedes los aspectos importantes que vamos a desarrollar en nuestra clase. La sucesión hereditaria. Dicho sea de paso, es un tema de mucha trascendencia, de mucha importancia en las relaciones jurídicas de todas las personas, incluyéndonos nosotros. Por eso es necesario atender con todo el empeño del caso estos temas. Abarcaremos entonces generalidades en relación a la sucesión hereditaria, instituciones conceptuales en materia de sucesión hereditaria, clases de sucesión hereditaria, formas en que se puede heredar, formas de aceptación de la herencia y el legado, incapacidad para suceder por indignidad y por testamento, cuando hay incapacidad para suceder en estos temas de indignidad y teniendo en cuenta también la incapacidad para suceder por testamento, la representación hereditaria, y espero que podamos abarcar la sucesión testamentaria. Es necesario comentarles que cuando se está cubriendo este tipo de clases virtuales, en muchas ocasiones se puede trabajar de manera irresponsable y solo referir contenidos y estamos, pero creo que eso no es lo correcto, no es lo prudente y no va con mi forma de trabajar.
Por eso vamos a tomarnos el tiempo adecuado y estamos también procurando calendarizar las otras clases atendiendo los aspectos fundamentales. Vayamos, vayamos por favor a la sucesión hereditaria. Generalidades. Cuando hablamos de sucesión hereditaria, tenemos que tener en cuenta que mientras una persona individual está viva, a ella le asisten los derechos. La persona en vida tiene acciones, derechos y obligaciones de los cuales es titular. Todo sujeto de derecho es núcleo de relaciones jurídicas, de distintas relaciones jurídicas, que de una o de otra forma afectan o interesan a terceras personas. Todos los derechos que una persona, un sujeto jurídico, un sujeto de derecho, todos los elementos que tengan que ver con patrimonio, con obligaciones, con derechos, mientras esté vivo, el titular puede crear nuevos derechos, puede modificar los derechos que tiene, puede gravarlos, puede enajenarlos, incluso pueden surgir otros derechos. Estando vivo el titular, de forma totalmente, por supuesto, estando en el pleno uso de sus facultades y gozando de la capacidad que la ley exige, puede en esas relaciones jurídicas modificar un derecho que tenga. Goza del derecho de propiedad sobre un bien y necesita agenciarse de algún monto económico, de dinero para poder realizar otro proyecto, pues puede gravar ese bien mediante hipoteca. Entonces, mientras esté vivo el titular de los derechos, mientras esté viva una persona, puede crear, modificar, grabar, enajenar, adquirir nuevos bienes, etc. Bueno, pero ahí viene la pregunta. ¿Qué sucede cuando el titular de los derechos fallece? ¿Qué sucede cuando una persona, cuando el propietario de bienes muere? Cuando muere, legalmente hablando, surge a la vida jurídica la sucesión hereditaria. La propiedad entonces no es para siempre, es para mientras esté vivo. Y al fallecer, allí surge esa institución que conocemos como sucesión hereditaria. Sigamos con otras generalidades. Podemos entonces empezar a definir la sucesión hereditaria. Y nosotros indicamos que es la institución por la cual una o varias personas sustituyen al causante en la titularidad de sus derechos y obligaciones. Una o más personas sustituyen al causante en la titularidad de sus derechos. Los derechos de sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Es lo que platicamos. Esa transmisión de bienes, derechos y obligaciones que se generan al fallecimiento del titular de los mismos. ¿Y a favor de quiénes? De sus herederos.
sea por voluntad del causante o por disposición de la ley. Vamos a empezar vamos a continuar indicando que el artículo 918 nos ayuda a entender ese proceso legal de la transmisión de la herencia. Es una sucesión mortis causa, o sea, derecho de sucesión por muerte. ¿Cuáles son los elementos personales de esa sucesión hereditaria? Está el causahabiente o causante, como le llaman otros juristas, que es el fallecido. El sucesor o los sucesores, que son los herederos o legatarios. Entonces, la herencia como instituto jurídico civil consiste en un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben tras la muerte del causante. Hago un paréntesis acá. Muchas veces en el tracto o en las relaciones profesionales nos hemos percatado que estando vivos los titulares de los bienes, los titulares del derecho, requieren la intervención de un notario para disponer de sus bienes, para otorgar esos bienes, y generalmente cuando llegan a la notaría dicen: vengo a darle la herencia a mi hijo. Es puntual que repitamos y que reconozcamos que estando vivo el titular no puede hablar de herencia, puede hablar de donación, puede hablar de otra forma de enajenación a favor de sus hijos, pero no de herencia, porque la herencia son ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben, pero tras la muerte del causante. Ahora bien, otro tema que otro término que vamos a usar constantemente es el legado. Legado. Legado es el bien o son los bienes específicos que se transmiten a otra persona por disposición del causante. El artículo 919 del Código Civil sustenta que la asignación a título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado, que es lo que estamos puntualizando. Luego dice: el título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. Entonces, el legado es un bien o bienes específicos que se transmiten a otra persona por disposición del causante, que es testamento. Es acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Testamento, el artículo 934, siempre del Decreto Ley 106, preceptúa que toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. El testador puede recomendar a un tercero la distribución de la herencia o legados para dejar o que dejará
para personas u objetos determinados. Aquí es necesario reiterar que el artículo 935 nos define legalmente el testamento y preceptúa esa norma. El testamento es un acto puramente personal de carácter revocable por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de muerto. Sabemos qué es herencia, ya sabemos qué es legado, ya definimos testamento y ahora veamos quién es un heredero. Heredero es la persona a quien le asiste el derecho de recibir los bienes, derechos y obligaciones de los cuales fue titular el causante. Tiene un sustento también, un sustento material en el Código Civil y está el artículo referido de manera clara. Heredero entonces es esa persona que recibe, a quien le asiste el derecho de recibir esos bienes, esos derechos y esas acciones, pero también obligaciones. Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria, pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión. Ya adelante vamos a hacer una acotación de este tema. Perfecto. Hablamos de herencia, legado, testamento, heredero. Sigamos con otros institutos en materia de sucesión hereditaria. Legatario es la persona a quien se le deja uno o más bienes específicos en virtud de testamento. Bueno. El legado entonces, que es un bien o bienes específicos que se dejan a una persona, cuando ese legado como decisión del causante, del titular del derecho, se hace, debe figurar en testamento. ¿Y cómo se le llama a la persona que recibe ese legado? Se le llama legatario, que es a quien se le deja uno o más bienes específicos en virtud de testamento. Bienes que representan una parte de la totalidad del patrimonio del causante. Causante, lo hemos dicho varias veces, pero tengamos en cuenta su conceptualización. Causante, persona que transmite sus bienes, sus derechos y sus obligaciones a consecuencia de su fallecimiento. Muy bien. ¿Qué otro término usaremos constantemente? Testador. El testador es la persona que otorga testamento disponiendo de sus bienes para después de su muerte. Veamos el artículo 934 que nos habla exactamente de la facultad de testar, el testador. Ya lo indicamos que es la persona civilmente capaz para disponer de sus bienes para después de su fallecimiento. Esa libertad de testar tiene límites. El nuevo 936, el artículo 936 regula la libertad de testar, solo tiene por límite el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. Bueno, ese es el límite. Ese es el límite. El límite para testar. Que el alimento, que esa obligación del testador para alimentistas es ese límite para poder disponer de los bienes. ¿Cuál sería la circunstancia? Por ejemplo, se plantea un juicio oral de fijación de pensión alimenticia y en el escrito de demanda se solicita que a don Juan Pérez, que es la persona demandada, que es el obligado a prestar alimentos, tiene
un bien posee un bien inscrito en el registro de la propiedad, entonces al momento de plantear el oral de fijación de pensión alimenticia, puede solicitarse lo que se llama medida cautelar. No le ponga mucha atención, después la vamos a ampliar, para pedir que se anote preventivamente la demanda de alimentos en ese bien para que el titular, para que el señor Juan Pérez no pueda tener libre disposición de ese bien. Eso coteja como ejemplo, nos sirve, mejor dicho, como ejemplo en cuanto a la libertad de testar. Si hay asidero legal, entonces, que los límites de libertad para testar están preceptuados en el artículo 936. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. Muy bien, dejamos ya legatario, causante, testador. ¿Quién es el albacea? Albacea es una persona que administra la herencia mientras los herederos o legatarios toman posesión de la misma. Albacea administra bienes en tanto que los herederos o los legatarios tomen posesión de esa herencia. Acción oblicua. Se conoce como acción oblicua el derecho que tiene el acreedor para recibir la parte de la herencia que le corresponde a su deudor. También a los acreedores le asisten ese derecho. Si uno de los herederos es deudor, por supuesto que por esa acción oblicua al acreedor, para decirlo correctamente, le asiste el derecho de recibir la parte de la herencia que le corresponde a su deudor. Continuemos. Muy bien. En estas instituciones en materia de sucesión hereditaria hay 3 clases de bienes. Vamos a verlos. 3 clases de bienes en materia de sucesión hereditaria. ¿Cuáles son? Bienes relictos, masa hereditaria y bienes resolubles. 3 clases de bienes: bienes relictos, masa hereditaria y bienes resolubles. Veamos bien. ¿Cuáles son los bienes relictos? Los bienes relictos consisten en la totalidad de los bienes que deja el causante. Se les llama a ellos o a estos bienes relictos. Totalidad de los bienes. Pero ¿qué es la masa hereditaria? La masa hereditaria son todos los bienes que deja el causante, pero libre de obligaciones con deudas del causante ya canceladas. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre bienes relictos y masa hereditaria. Beneficio de inventario. Veamos esto que tiene que ver con la masa hereditaria. Es el favor que le asiste a herederos o legatarios y consiste en que los bienes del causante, se pagan sus deudas hasta donde alcance. Si el causante no deja suficiente masa hereditaria y tenía más deuda que masa hereditaria, tenía más deuda que bienes relictos, entonces debe tenerse en cuenta que el beneficio del inventario es una protección al heredero o al legatario para que cubran las deudas del causante hasta donde alcance la masa hereditaria. Porque
el heredero o causante no pagan con sus propios bienes deudas del causante, porque sería una afectación al patrimonio de los herederos si solo se heredan obligaciones. No, la norma, la ley realmente da esa posibilidad de protección a herederos o a legatarios para que no puedan, no deban cubrir con sus bienes, con su patrimonio, las deudas que haya dejado el causado. Entonces, bienes relictos, masa hereditaria y bienes resolubles. Tres clases de bienes. Los bienes resolubles son los que deja una persona cuando fallece, pero bajo condición, ya sea suspensiva o sea una condición resolutoria. Significa que esos bienes resolubles, el causante dispuso de sus bienes vía testamento, pero lo hace de forma condicional. Lo hizo de forma condicional en este supuesto jurídico, con condiciones que pueden ser de carácter suspensiva o resolutoria. Una condición es suspensiva cuando se suspende la existencia de una obligación. Y una condición es resolutoria cuando el cumplimiento resuelva la obligación, volviendo las cosas al estado que tenía, como si la obligación no hubiese existido, deja sin efecto una obligación preexistente. Entonces, las tres clases de bienes que tenemos que manejar, hablando de sucesión hereditaria, de instituciones en materia de sucesión hereditaria, son los bienes relictos, la masa hereditaria y los bienes resolubles. Continuemos, respetables estudiantes. Vamos ahora al tema el tema que pienso ya manejan de manera clara y que estamos recordando. Clases de sucesión hereditaria. La sucesión hereditaria puede ser a título universal, que es cuando se le llama herencia, y a título particular, que es cuando se le llama legado. Ya hicimos una pequeña referencia de esta clasificación. A título universal, según criterio generalmente aceptado de herencia, es concebido como el conjunto de relaciones jurídicas transmisibles de que era titular el causante o persona fallecida. Reiteramos, según criterio generalmente aceptado, herencia es ese conjunto de relaciones jurídicas transmisibles de las cuales era titular el causante o persona fallecida. La transmisión a título universal es sinónimo de decir herencia. Esto resuelve el problema relativo a que los derechos y obligaciones del causante no se extinguen en perjuicio del Estado, de particulares y del normal desarrollo del comercio de los hombres. Respetables estudiantes, no se extinguen los derechos, se heredan. No se extinguen las obligaciones, también se transmiten. Porque si se extinguieran las obligaciones en el supuesto que exista un contrato de mutuo con una de las instituciones bancarias que tienen respaldo estatal, eso no extingue realmente la obligación y bueno, generalmente en ese ámbito comercial o bancario ya existen procedimientos para garantizar
o para dar soporte a circunstancias en las cuales el titular de una deuda fallece. Pero veamos, volvamos al tema. La transmisión a título universal es igual que decir herencia. Y ya sabemos que no se extinguen los derechos ni las obligaciones al fallecer el titular. A título particular se le llama legado. Esa clase de sucesión hereditaria se distingue de la anterior por las circunstancias a las que haré mención a continuación. Veamos. La sucesión a título particular solo existe mediante testamento. Esto significa que en vida el titular dispuso de forma voluntaria de cuál sería la distribución de sus bienes, de cómo asignó la repartición de su patrimonio mediante testamento. ¿Cómo se divide la sucesión hereditaria a título universal? ¿Cómo se divide? Se divide en sucesión intestada, cuando el fallecido no dispuso de sus bienes en vida, y se divide en testamentaria, cuando sí dispuso de sus bienes en vida. Eso tal como lo preceptúan los artículos 917 y 918 del Código Civil. Lo hemos leído ya, pero no es malo enfatizarlo. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de testamento por disposición de la ley. Cuando, jóvenes, cuando el titular de los derechos dispone de sus bienes en vida, a esa sucesión se le llama testamentaria. Cuando no dispone de sus bienes y fallece, a esa sucesión se le llama intestada. Ahora bien, ¿existe aceptación de herencia a beneficio de inventario? De ese tema ya platicamos, ya dijimos que no puede, no debe, no está obligado ni el heredero ni el legatario a cubrir deudas del causante que vayan más allá de la masa que tenía. Con sus bienes no puede cubrirlas ni el heredero ni el legatario. ¿Qué sentido tendría tramitar un sucesorio intestado solo para cumplir obligaciones? Creo que sería totalmente ilógico, no beneficioso y por supuesto que no sería una motivación para los herederos. Siempre hablando del tema de legatarios y herederos, pero veamos, ya entendimos que el legatario recibe un bien específico, uno o varios bienes específicos, por disposición testamentaria. Pero hay algunas preguntas que tenemos que contestarnos. ¿Cuándo el legatario es considerado heredero? ¿Cuándo es considerado heredero el legatario? Generalmente, cuando todos los bienes del causante hayan sido dispuestos mediante testamento como legados. Cuando toda la herencia se distribuya en legados, a los legatarios se les tendrá considerados como herederos. Ya hay otra cuestión importante en relación a este tema, pero cuando lo que interesa en este momento es que sepamos, que recordemos que a un legatario se le considera heredero cuando toda la herencia se distribuye mediante legados. Otra pregunta más que nos hacemos y que nos van a ir ayudando a
recordar y a fortalecer nuestros conocimientos. ¿Puede el heredero disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria? La ley establece que cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria, pero, lo dijimos ya, no puede disponer de las cosas que forman la sucesión. Puede disponer de la masa, la parte que le corresponde, la parte alícuota, establece la ley, la parte proporcional. Y si la ley preceptúa que no puede disponer de todas las cosas que forman la sucesión, es porque sabemos que el causante tenía derechos, pero también tenía obligaciones. Entonces, hay bienes relictos, ahora sí recordamos eso, todos los que dejó el causante, pero está la masa hereditaria, que es que consiste en todos los bienes ya libres de las deudas, del lado negativo de los compromisos que tenían el causante. ¿Qué le rige la capacidad para suceder? El artículo 923, perdón, del Código Civil y 21 del Código Procesal Civil y Mercantil nos ayudan a ver que ley rige la capacidad para suceder. 923. Ley que rige la capacidad para suceder. La capacidad para suceder se rige por la ley del domicilio que tenga el heredero o legatario al tiempo de la muerte, cuando se trate de bienes situados fuera de la República. Bueno, entonces debe regir la ley del domicilio que tenía, del último domicilio que tenía el legatario. Vamos a auxiliarnos, con su permiso, del Código Procesal Civil y Mercantil. Veamos. El artículo 21 del Código Procesal Civil y Mercantil nos ayuda a complementar la respuesta a esta pregunta: ¿qué ley rige la capacidad para suceder? Establece el artículo 21 del Código Procesal Civil y Mercantil: la competencia en los procesos sucesorios corresponde a los jueces de primera instancia del último domicilio del causante, a falta de domicilio, al juez de primera instancia del lugar en que exista la mayor parte de los bienes inmuebles que formen la herencia, y a falta de domicilio y de bienes inmuebles, la competencia le corresponde al juez de primera instancia del lugar en donde el causante hubiere fallecido. Ante el mismo juez deben ejercitarse todos los derechos que de cualquier manera hayan de deducirse contra los bienes de la mortual, mientras no esté firme la partición hereditaria. Entonces, integramos al 923, al artículo 923, el artículo 21, y ahí le damos respuesta a nuestra interrogante, que le rige la capacidad para suceder. Muy bien, clases de herederos. Este tema es importantísimo, veamos. El heredero instituido. Heredero instituido es la persona que el causante designa en su testamento. Él es heredero instituido. Luego tenemos el heredero sustituto. ¿A quién le llamamos heredero sustituto? El heredero sustituto es la persona o son las personas que heredan cuando la persona que el testador designó en su testamento no pueda heredar. Puede ser que no pueda heredar porque ya falleció. Expliquémonos.
Don Juan Pérez instituye como heredero testamentario a su hijo eh, Juanito Pérez. Resulta que Juanito Pérez, el hijo de don Juan Pérez, falleció. ¿Qué sucede con la disposición, con los bienes que le dejó heredados vía testamento don Juan Pérez? Los hijos de Juanito Pérez son quienes van a sustituir a Juanito en ese reclamo testamentario. Por eso a los hijos de Juanito les vamos a llamar herederos sustitutos. Ok, espero que me haya explicado en esta clase de herederos. El heredero instituido es la persona que el causante designa en su testamento. Heredero sustituto, persona que ya no se encuentra, pero que los hijos o los nietos sustituyen el reclamo de esa sucesión. Continuemos con nuestros temas bien importantes de la sucesión. Formas en que se puede heredar. Muy bien. Se puede heredar per cápita, dicen los juristas, o dice la doctrina, y por estirpe. Per cápita significa por cabeza. Es cuando se hereda por derecho propio. Ejemplo, el instituido que ya platicamos, el heredero instituido, es quien surge o nace a la vida por derecho propio, defendiendo la disposición testamentaria de su causante o antecesor. Se puede heredar por cabeza, pero también se puede heredar por estirpe. El ejemplo que poníamos de don Juan Pérez causante, Juanito hijo ya instituido testamentariamente, pero Juanito Pérez murió. Entonces, los descendientes de Juanito Pérez heredan por estirpe. Los descendientes heredan por representación lo que le correspondería al representado. Ejemplo, el sustituto de que ya platicamos. ¿A quién se le denomina heredero repudiante y a quién se le denomina heredero excluido? Heredero repudiante. Bueno, vayamos a la ley y ahí tendremos el sustento legal. Sabemos que es el heredero repudiante, el que repudia, el que no acepta, el que rechaza, el que se niega a recibir la herencia. Y al excluido, a él no, él aunque haya querido, le dijeron usted no, ya veremos las causas, pero leamos la ley. Representación hereditaria, platicamos ya. Derecho de representación hereditaria es el que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella, si hubiera muerto antes que su causante, lo dijimos. Igual derecho existe cuando el heredero ha renunciado. Están hablando del repudiante. Renunciado a la herencia o la ha perdido por indignidad. En estos casos, los hijos o descendientes del que repudia, del que no quiere la herencia, tendrán derecho a heredar representando al repudiante o al excluido. Allí están referidos los dos términos del Instituto Jurídico de la Sucesión Hereditaria, llamado repudiante y excluido. Repudiante, quien rechaza su derecho hereditario. Excluido, a quien no se le tiene como heredero. Por ejemplo, puede ser por indignidad, lo veremos a continuación. Repudiante. Nos podrá ayudar el artículo 1031 y 1034 en relación a estos temas. Aquí tenemos que hacer un pequeño movimiento para obtener nuestro material y continuar con la explicación del caso.
Muy bien. El artículo 1031 del Código Civil y 1034. Veamos. El Código Civil, en el artículo 1031, de forma taxativa, de forma clara, regula lo siguiente. 1030, nos vamos un poquito atrás porque tiene relación. La aceptación de la herencia no puede hacerse condicional ni parcialmente. Bueno, se acepta todo o nada. La aceptación de la herencia no puede ser condicional ni parcialmente. Y tampoco acepto la herencia, pero con la condición de que si el terreno sufre algún problema por aluvión o por abulsión, pues lo devuelvo. No, no, no se puede. Se acepta todo o nada, sin condiciones. Ahora bien, pero vamos al tema del repudiante. El término para aceptar la herencia es de 6 meses, a contar de la muerte del testador, si el heredero se encuentra en el territorio de la República, y de 1 año si está en el extranjero. Si pasa el término de la aceptación sin que nadie se presente a reclamar la herencia, ni haya heredero a quien manifiestamente pertenezca, o han renunciado, estamos hablando del repudiante, los que tenían derecho a ella, se declarará vacante. Hay herencia vacante entonces. ¿Y cuál es la herencia vacante? Es aquella que ha sido repudiada por los herederos, o es aquella en la que no existe heredero instituido alguno. Muy bien, importantísimo. El excluido ya dijimos que es quien no tiene, quien no es referido, a quien no se le tiene ninguna relación, no se le menciona, no se le asigna ningún bien, se le deja fuera, está excluido. Puede ser por indignidad, ese tema lo veremos también. Formas de aceptación de la herencia y formas de aceptación de los legados. ¿Cómo se acepta la herencia? Es de manera expresa y se da de manera tácita. La aceptación expresa es cuando el heredero ante juez hace ver de manera escrita su aceptación en calidad de presunto heredero. Veamos el 1026 para sustentar lo que mencionamos como aceptación expresa de la herencia. La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. El heredero acepta expresamente la herencia manifestándolo al juez, como lo habíamos mencionado, o pidiéndole posesión de los bienes, o usando el título o de la calidad de heredero en un instrumento público. Esa es la sustentación legal de la herencia expresa y tácita, que es una forma de aceptación. Muy bien. ¿Cuál es el plazo para aceptación? Ya dijimos, son 6 meses si se está en el país y es 1 año si se está fuera del país. ¿Cuáles son las formas en que se acepta el legado? Ya nosotros ya no podemos equivocarnos, ya sabemos qué es legado ahora. El legado se acepta expresamente cuando se pide, y se acepta el legado de manera tácita cuando se recibe la cosa legada, la cosa que se le ha sido asignada a una persona por el causante mediante testamento cuando estuvo en vida. ¿Estamos claros, jóvenes, respetables y futuros abogados y abogadas? Abogados, ese es lo correcto. Que la herencia puede aceptarse de forma expresa y tácita.
Tácita es cuando yo empiezo a disponer de los bienes que eran de mi causante, haciendo ver la titularidad de mi derecho como heredero. Hago uso de la cosa o de parte de la masa hereditaria. Pero también puede ser una aceptación expresa. Por escrito le digo al juez, sí, acepto la herencia que se me asignó o que me corresponde en esta sucesión. Perfecto, vamos, continuemos. ¿En qué caso los legatarios son considerados herederos? Les dije que íbamos a enfatizar un poquito en esto. Vamos a ver. ¿En qué casos? Es interesante esto. Ya dijimos que los legatarios son considerados herederos cuando toda la herencia se distribuye en legado. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Es hasta irrisorio y les digo por qué. Algún causante que quiso, aún estando en vida, evadir sus obligaciones para con particulares, para con el Estado, para con personas jurídicas, y dejar esos bienes relictos asignados en legados a personas que él dispuso, sean sus hijos, sean, qué sé yo, terceras personas, porque es legado. Para evadir sus obligaciones, dice mejor no herencia, porque en la herencia recuérdense que hay que pagar las obligaciones, en los legados no. El legatario no está obligado. Entonces, por eso veamos, ¿cuál es la razón? Porque por regla general, solo el heredero responde por obligaciones del causante. Entonces, para evitar que se puedan evadir esas obligaciones del causante, si se distribuye toda la herencia en legados, el legatario debe satisfacer deudas y obligaciones. Bueno. Entonces, solo en ese caso, cuando toda la herencia se distribuyó por legados, allí sí debe el legatario satisfacer o cumplir las deudas. 921, vamos a ver el 1004. Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las deudas, gravámenes y porciones alimenticias entre los legatarios, en proporción al valor de sus respectivos legados. Bueno, prorratear es distribuir proporcionalmente el monto que cada legatario debe cubrir de la deuda que dejó el causante. En español, cumplir proporcionalmente con el pago de las deudas que dejó el causante. Por eso por esa razón es que cuando toda la herencia, todos los bienes relictos o la masa hereditaria, como ya dijimos, se dejan legados, bueno, entonces allí sí el legatario tiene que cumplir con pagar todas las obligaciones, todos los compromisos económicos que el causante pudo haber dejado. Distribuida en legados toda la herencia, el heredero instituido, si lo hubiere, tendrá derecho a la cuarta parte de la herencia que se deducirá o prorrateará de los legados. Muy bien, ya entendimos ahora en qué casos los legatarios son considerados herederos cuando toda la herencia se reparta en legados. ¿Cuál es la razón para que los legatarios cumplan las obligaciones que tenía el causante pagando de forma proporcional de acuerdo a lo que les dejaron, a los bienes que le asignaron? Muy bien. Vamos a este otro tema que es
me gusta todo ese tipo de cosas y espero que ustedes se deleiten también con esto porque es una forma de retroalimentar, pero que nos va ayudando a reforzar esos conocimientos básicos que ya tenemos. Incapacidad para suceder. ¿Por qué no se puede suceder hereditariamente? Por indignidad es una circunstancia. Dice, ¿y qué es eso de indignidad? Es situación en que se encuentra la persona que no está calificada para recibir la herencia o legado por haber sido malagradecido para con el causante, por lo que no puede tomar el lugar del causante en cuanto a sus bienes, derechos y obligaciones. Bueno, obligaciones si quiere que las pague, ¿va? Pero no sus bienes ni sus derechos. Entonces, indignidad es no tener dignidad, no tener la calidad moral para suceder, para tomar los bienes que me deja o que pudo haber dejado el causante. ¿Por qué? Porque fue un mal agradecido, porque fue una persona que afectó moral, física o yo qué sé al causante. ¿En qué casos hay indignidad? ¿Cuáles son los casos de indignidad? Aquí hay unos y vamos a leer otros. Muy bien. Es indigno para suceder. ¿Quién? El condenado por intentar darle muerte a la persona cuya sucesión intentaba o deseaba. A él, al condenado, se le tienen por indigno por un homicidio en grado de tentativa en contra del causante. ¿Cómo ocurre esto ustedes? Veamos. Hay, no sé qué nombre darles, pero no tiene calificativo moral. Un presunto heredero que pensemos que por malos hábitos, adicción a drogas, por alcoholismo consuetudinario, por embriaguez, por dedicarse a prostitución continua, por ser un promiscuo, ya no tiene bienes, no tiene con qué cubrir sus necesidades. Pero su papá sí, pero la persona de quien pueda heredar sí. Entonces, ¿y no será que en un momento de pérdida de lucidez pueda atentar contra la vida para poder heredar? Se puede dar y se ha dado en Guatemala. Ya hemos en las noticias, hemos escuchado, no podemos perder tiempo en esto, pero sí se ha dado. Entonces, es indigno, tiene incapacidad para suceder por indignidad. El condenado por intentar darle muerte a la persona, o también por darle muerte a la persona cuyo derecho hereditario él pretenda reclamar. Otro indigno para suceder hereditariamente es el mayor de edad que sabiendo de la muerte violenta del autor de la sucesión, del titular de los derechos, no lo denunciara en un mes. ¿Cuándo no está obligado? Cuando el heredero mayor que se entera de esa muerte violenta y que lo sabe, es familiar o es pariente del homicida. Y ahí sí podemos sustentarlo constitucionalmente. Veamos los artículos, me ayuda, me corrige, usted puede verlo, 16, 17, no está obligado, ninguna persona está obligada a declarar contra sí ni contra parientes. Bueno, pero ¿cuáles son los otros supuestos de ellos, los casos de indignidad? Vamos con dos. El que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año de prisión. A quien denunció, a quien acusa al titular de la herencia por un hecho del cual pueda ser objeto cuya sanción sea de 1 año, también es indigno de suceder hereditariamente.
Veamos otro supuesto. El condenado por adulterio con el cónyuge del causante. Vale. A un hijo, si se le puede llamar hijo, que pudo haber mantenido alguna relación de adulterio con la esposa del titular, de su padre. Por supuesto que él es indigno también de suceder. El pariente del autor de la herencia, si habiendo estado este demente, con problemas mentales, y abandonado, no cuidó de él. Estaba enfermo el titular, tenía problemas mentales y no lo cuidó. De recogerlo o asilarlo en establecimiento público si hubiera podido hacerlo. A quien haya omitido esa obligación moral y física se le tiene como indigno. El padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que los haya corrompido o tratado de corromper, cualquiera que sea la edad de los hijos. Bueno, si se da la posibilidad de la sucesión de los padres, si incurrieron en ese descuido a los menores de edad, son indignos de suceder. También es indigno el que con dolo o coacción obligare al testador a hacer testamento o cambiarlo, dice, ¿verdad? Hacer testamento o cambiar el que ya existe o revocar el que ya existe. ¿Para qué? Para beneficiarse con una disposición testamentaria con violencia psicológica, con coacción. Es indigno también el que obliga al causante a que haga tu testamento para beneficiar. El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento o revocar el que tuviere hecho, o suplantare o ocultare otro testamento posterior, es indigno, a sabiendas que ya existe un segundo testamento. Y si oculta esa disposición del causante, la persona que oculte esa disposición es indigno de suceder. El que ejerciere violencia sobre el notario o testigos para impedir el otorgamiento del testamento o para conseguir que se teste a su favor o a favor de otra persona, también es indigno de suceder. Son todos los casos en que opera la indignidad para suceder hereditariamente en relación a los bienes de un causante. Muy bien. ¿Cuándo no aplica la incapacidad para suceder? Veamos, el artículo 920, siempre hay excepciones a las normas. ¿Cuándo no se aplica? Las incapacidades ya descritas, las que ya mencionamos, no se aplican cuando el causante así lo dispone en sus disposiciones testamentarias posteriores, como que hubiese operado el perdón por parte del causante. Sabe que era indigno determinado sujeto. A pesar de ello, viene y en una disposición escrita establece que, no obstante la indignidad, él dispone darle, concederle o conferirle algún legado. Muy bien. Continuemos entonces con estos temas importantísimos. Ahora veamos la incapacidad para suceder por testamento. Esta situación en que se encuentran las personas, veamos cómo opera esa incapacidad para suceder por testamento. Es una situación en que se encuentran las personas que la ley establece, mismas las personas que no están calificadas para recibir la herencia o legado. Esto previniendo que no se aproveche del testador, por lo que no puede tomar el lugar del testador en cuanto a sus bienes, derechos y obligaciones. ¿Cuáles son los casos? ¿En qué casos
opera la incapacidad para suceder por testamento. Número 1. No pueden suceder, están incapacitados para suceder por testamento los ministros de culto a menos que sean parientes del testador. Los médicos y cirujanos que hubieran asistido al testador en su última enfermedad, si falleciera de esa enfermedad, salvo que sea pariente. El notario que autoriza el testamento y sus parientes es deducible, es entendible, se infiere por qué razón es incapaz para suceder el notario. Si él interviene en la autorización del testamento, el notario que autoriza el testamento y sus parientes no tienen capacidad para suceder por esa vía. Pero además de estos casos de incapacidad para suceder por testamento, el artículo 926, para ser concretos, en su numeral cuarto establece: el tutor, el protutor y los parientes de ellos, si no se hubiera aprobado las cuentas de la tutela, a no ser que fueren parientes del pupilo. Tutores y protutores no pueden heredar o suceder testamentariamente. Las instituciones extranjeras, cualesquiera que sea su finalidad en el país, tampoco pueden suceder de manera testamentaria. Muy bien. Interesantes acotaciones. Continuemos, por favor, y les ruego que nos sigan atendiendo en estos temas que tienen que ver con la sucesión hereditaria. Vamos ahora a otro tema que es también relevante: la representación hereditaria. Hace un momento platicábamos ya de la representación hereditaria, pero este es el punto específico. ¿Qué es la representación hereditaria? Es el derecho de recibir la herencia en nombre de un heredero instituido. Es el derecho de recibir la herencia en nombre de un heredero instituido. Ese derecho del heredero sustituto a heredar por estirpe. Se recuerda que dijimos el ejemplo de Juanito Pérez. Juan Pérez, causante; Juanito, hijo, pero fallece. Entonces vienen los hijos de Juanito Pérez, que constituyen 2, 3 o los hijos que sean, una forma de heredar por estirpe, por grupo, pues, por herederos. Es el derecho que le asiste a los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella si hubiere muerto antes que el causante. Igual derecho existe cuando el heredero ha renunciado a la herencia o la ha perdido por indignidad. El repudiante y el excluido, ellos no pueden acceder a la herencia, pero sus hijos sí pueden. ¿Tiene sustento legal? Claro que sí. Con su permiso, solo un solo. El artículo 929 del Código Civil realmente tiene como acápite, como título, representación hereditaria. Y dice que es el derecho de representación hereditaria, es el que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella si hubiere muerto antes que el causante. Igual derecho existe cuando el heredero ha renunciado a la herencia o la ha perdido por indignidad. En estos casos, los hijos o descendientes, que pueden ser los nietos, tendrán derecho a heredar representando al repudiante o al excluido. Recuérdense quién es el excluido, el que queda fuera por voluntad del causante. La persona que por indignidad perdiere el derecho a heredar, en ningún caso tendrá la administración de los bienes
de los que entren a representarlo. ¿Estamos entonces? Representación hereditaria. Otros pueden sustituir al titular de ese derecho hereditario porque hubiese fallecido, por indigno o por haber repudiado la herencia, pero sí pueden otros. A los otros que intervienen, se les llama o que actúan en representación hereditaria. Muy bien. Y vamos ya adentrándonos ahora a la sucesión testamentaria. Es bueno comentarle respetables y futuros profesionales que posiblemente no abarquemos todos los puntos, pero voy a procurar tocar, abarcar de manera aceptable los contenidos para que no se queden en el limbo temas importantes. Veamos, la sucesión testamentaria es la sustitución mediante testamento que hacen los herederos y legatarios del causante en cuanto a la titularidad de derechos y obligaciones. Su sucesión testamentaria es cuando herederos sustituyen al causante, legatarios sustituyen al causante por disposición que testamentaria, por testamento. ¿Y qué es el testamento? Ahora sí lo recalcamos. Y aunque suene repetitivo, son de los institutos jurídicos que ustedes deben conocer, deben entender, deben interpretar, porque es parte del tracto común y constante del quehacer profesional y no digamos de la actividad de preparación para privados. El testamento es un acto personal de carácter revocable. Aló, el testamento es revocable, por el cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de su muerte. A eso se le llama testamento. Todos los temas que hemos enfocado y este testamentario principalmente tienen su sustento. Y la ley preceptúa la libertad de testar. Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. Uno o el causante dispone libremente de sus bienes, siempre que tenga esa capacidad civil para hacerlo. El testador puede recomendar a un tercero la distribución de la herencia o legados que dejare para personas u objetos determinados. El artículo 71 del Decreto Ley 208 agregó que el testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que dejare para personas o para objetos determinados. En este tema es bueno tener en cuenta los artículos 945, 1041, 1043, 1012, 1013, 1045 y 1046 para integrar normas. Sabemos que es testamento entonces, acto personal, revocable, porque una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. Características del testamento. Son especiales las características del testamento. Acto de última voluntad. No es un contrato, es un acto de última voluntad. Límites de la libertad de testar lo leímos hace un momento. Ya dijimos que solo la obligación de prestar alimentos es el límite, nada más. Ya dijimos que
El testamento es un acto puramente personal, irrevocable. Y la persona dispone de sus bienes para después de muerto. Es acto voluntario, pero es personalísimo. Es otorgado por el interesado. ¿Quién otorga el testamento? Solo el titular de los derechos. ¿Se puede otorgar testamento mediante poder? No se puede. No se puede. Déjeme revisar el artículo 1688 para encontrarle un sustento a esta disposición. Vamos a ver. 1688. Busquemos, si usted tiene su código, también vaya cotejando para así poder en un momento dado, no solo en su evaluación, en su vida práctica, tener en cuenta esas disposiciones sustantivas en relación al acto eminentemente personalísimo del testamento. Artículo 1688. Puede ser objeto de mandato todos los actos o negocios para los que la ley no exija intervención personal del interesado. Bueno, donde la ley no exija intervención personal, pero el testamento es personalísimo, entonces escuche lo siguiente. No se puede dar poder para testar o donar por causa de muerte. No se puede con mandatario, ni para modificar o revocar, ampliar dichas disposiciones. No se puede testar mediante mandato. Perfecto. Otra característica del testamento, ya vimos que es acto de última voluntad, que es personalísimo, que es solemne. Debe constar en escritura, si es común abierto. Artículo 955, y por favor lo coteja con el artículo o lo integra con el artículo 42 del Código de Notariado. El testamento común abierto deberá, oiga, no es una disposición que deje libertad para hacerlo de una u otra manera, no, esta es impositiva. El testamento común abierto debe otorgarse en escritura pública como requisito esencial, para su validez. Estamos, es solemne. Última voluntad es un acto de última voluntad, personalísimo, es solemne. Continuemos. Muy bien. Cuando estamos platicando siempre de las características del testamento, veamos este aspecto. El testamento común cerrado puede hacerse, esa es una característica del testamento común. Testamento común cerrado. ¿Aló? Testamento común cerrado. Puede hacerse en cualquier papel. Hasta en una hoja de cualquier cuaderno. Te puede, en un acto de última voluntad, como lo es el testamento, anotar su disposición testamentaria. Puede hacerse por el mismo testador, o sea, testamento hológrafo, el mismo de puño y letra. Válido siempre y cuando sea en testamento cerrado. Esa es la condición para su validez. Testamento cerrado. Voluntad del testador en un sobre tipo plica, cerrado. Allí tiene validez el testamento común cerrado. Pero otra característica del testamento, que es unilateral. Vimos que es un acto de última voluntad, que es solemne, que es personalísimo, que es unilateral. Solo puede hacerse un testamento por persona.
No, pues dos va, se lleva la esposa y vayamos los dos de una vez. No, 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 no. Esto es unilateral. Solo una persona puede requerir que se cartule, que se autorice su testamento. ¿Tendrá sustento este tema? Por supuesto. Se prohíbe que dos o más personas otorguen testamento en un mismo acto. ¿Está claro? Es un acto totalmente unilateral. Es de carácter revocable, ya lo dijimos. El testamento puede revocarse. Y para revocarse debe hacerse con las mismas formalidades con las cuales se hizo el testamento. Aunque note lo que a continuación voy a mencionar. Vea. Entonces, para revocarlo debe llenar las mismas formalidades de la autorización del testamento. Veamos esto. Veamos. Clases de revocación de testamento. Tácita, expresa y revocación presunta. Tres clases de revocación de testamento. Tácita, expresa y revocación presunta. Tácita, porque el testador, porque el causante, otorga un testamento posterior. En enero del año 2015 autorizó su testamento, pero en enero del año 2021 hizo otro testamento. Entonces, el segundo testamento queda vigente y revoca el que anteriormente había autorizado. Sí tiene sustento legal, está el artículo mencionado. Tenemos poco tiempo, pero puede leerlo. La revocación también puede ser expresa. El testador puede de forma expresa dejar vigente todo o parte del testamento anterior. Artículo 983. Entonces la revocación puede ser expresa. ¿Y cómo? El mismo testador comparece ante el notario y llena las formalidades e indica si una parte del testamento o de sus disposiciones quedan como se habían consignado en el anterior acto de declaración de última voluntad, o si modifica algunas disposiciones, porque son sus bienes. Pero la revocación también puede ser presunta. ¿Y cuándo es una revocación presunta? Cuando el titular ya hizo su testamento, pero de repente viene y vende algunos bienes que ya había designado por la enajenación que haga el testador del todo o parte de una cosa dejada en testamento, a no ser que vuelva a su dominio. Vendió un bien, ese bien lo vuelve a adquirir, entonces ahí persiste o permanece el testamento que ya está instituido. Sin embargo, la revocación presunta es cuando el testador viene y vende uno de los bienes que había asignado a un heredero testamentario. Importante. Tres entonces son las formas o las clases de revocación de testamento: tácita, expresa y presunta. Espero que estemos quedando claritos ahí. Muy bien. Siempre con el tema de la sucesión testamentaria, que es donde estamos en esta última parte de la clase. Clases de hijo en tema de sucesión hereditaria. ¿Qué hijos? ¿Qué clase de hijos hay? El hijo póstumo nace después de la muerte del causante. Hijo póstumo, después de la muerte del causante. El hijo nacido después de hecho el testamento. En el testamento se le menciona como heredero o legatario. Bueno, también se da. Hijo póstumo. Él sí ni siquiera lo mencionó, no había nacido y murió el testador.
Hijo nacido después de hecho el testamento. En el testamento, veamos, después de hecho en el testamento se le mencionó como heredero o legatario. Al hijo póstumo no se le mencionó. Al otro hijo sí se le menciona como heredero o legatario. Está el hijo o los hijos expresamente desheredados. ¿Se puede desheredar? Claro, si es voluntad del titular de los bienes. Si tiene un hijo que es indigno, ya cuando le digo indigno, usted ya sabe a todo lo que me refiero, que adulteró con su esposa, que lo denunció en un ilícito que tenga más de un año de cárcel, que fue condenado porque intentó, qué sé yo, darle muerte, etcétera. Se puede desheredar, por supuesto, y puede hacerlo de forma expresa, si quiere que esta hora fulano de tal no le toca nada por tales circunstancias. Hijo que en el testamento se le menciona como desheredado de una vez. Hijo preterido, despreciado. El hijo no querido. Es el que no aparece mencionado en el testamento. Póstumo, nacido después del testamento, desheredado, preterido, olvidado, ¿basta? El hijo póstumo y el preterido no aparecen mencionados en el testamento, solo el póstumo tiene derecho a suceder. El preterido no, porque no aparece mencionado en el testamento. El póstumo no había nacido, tiene derecho a suceder. Bueno, ya estamos por concluir nuestra clase y quiero que veamos este tema que es importante. Incapacidad para testar. Veamos. Se recuerda que habíamos incapacidad para heredar, ahora incapacidad para testar. Están incapacitados para testar, el que se halla bajo interdicción. Por supuesto, una persona que no esté en el uso de sus facultades volitivas, que no esté en el pleno uso de sus facultades volitivas, está incapacitado para testar. El sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la palabra cuando no pueda darse a entender por escrito. Y el que sin estar bajo interdicción no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas por cualquier causa en el momento de testar. Son las incapacidades para testar. Muy bien. Las formas testamentarias ya lo hemos mencionado, pero lo podemos recalcar. Están comunes y especiales. Formas testamentarias, comunes y especiales. Comunes, el testamento común abierto y el cerrado. Artículo 955. Especiales, otorgados en circunstancias anormales y no son tan formales como los documentos. Por eso se llaman testamentos especiales. Doctrinariamente se le conoce como testamentos extraordinarios. Tenemos dentro de ellos el testamento del ciego, el testamento del sordo. Veremos otra clase también de testamentos, pero nos quedamos por aquí hoy. Testamento del ciego, debe intervenir un testigo más. Será leído el testamento 2 veces, una vez por el notario y la otra lectura la realiza el testigo electo por el testador. Testamento del sordo, si es testamento abierto, deberá leerse por él mismo en voz entendible. El sordo sí puede leer su testamento en voz entendible ante notario y testigos. Artículo 958. Jóvenes, perdone, le robé unos minutitos más y solo quiero agradecerle la bondad de su atención y reiterarle mi súplica, por favor, para que la próxima clase compartan conmigo y nos podamos reunir por esta misma vía el día sábado 25 de septiembre de 2021 a partir de las 8 de la mañana a 9:30 será la clase, reitero,
se debe a corte de energía eléctrica en el departamento y principalmente en la ciudad de San Marcos. Entonces, para evitar retrasos, porque ustedes necesitan ir constantemente desarrollando los contenidos para su preparación de privados, por esa circunstancia nos vamos a reunir el sábado, como ya lo indiqué, de las 8 de la mañana a las 9:30, sábado 25. Primero Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias por atendernos, gracias por su paciencia y por cualquier aportación que les sea útil en buena hora. Hasta pronto.